Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Pero recordemos, queridos amigos, tal vez hay un trasfondo, lleva el Antiguo Testamento, que se habla mucho de la teología de la retribución, retribuir. Quiere decir, ¿verdad? Entonces nos suena a nosotros esa teología. La medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Vea la ñande acaba enseguida uñande lleva. Así entonces ñande ya ya por tapona que ya porque pea pecha y ñande yara lleva de robasatas o metan de gracia y cote. Bueno, está muy bien por detrás y eso es lo que nosotros entendemos y más rápidamente. Pero en realidad, queridos amigos, te habla, aquí dice, de la misericordia. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y después va siguiendo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Porque en la medida en que nosotros usamos el gesed o usamos aquí también el hecho del shofet, ¿verdad? El shofetín, el juzgar, jueces, o el hecho, queridos amigos, de perdonar, o el hecho de ser justo, sedek, etcétera, etcétera. Pero como consecuencia de nuestras propias acciones. Y entonces por eso es en nuestra comunidad donde nosotros vamos a recibir esa misma medida como nosotros también vamos haciendo. Si nosotros traemos misericordia, si traemos perdón, si traemos deseo de justicia y lo ponemos en práctica, queridos amigos, en nuestra comunidad, en nuestra familia, evidentemente que eso es lo que después también como consecuencia lo vamos a vivir en nuestra comunidad. Pero upeana, ñandella ya puana pea. Y por eso es que en nuestra sociedad es muy importante que entendamos todo esto, queridos amigos, porque muchas veces somos muy injustos y evidentemente que después esa injusticia es la que redunda en medio de nuestra sociedad, redunda contra nosotros mismos. Ese fue el famoso ya el boomerang. Ya por la vueltita, contra, incluso otros utilizan la famosa terminología, ¿verdad? El karma, el karma. Es como decir que te vuelve a suceder eso mismo que nosotros estamos haciendo. Bueno, eso es simplemente, queridos amigos, una consecuencia de nuestras acciones. Y así también, si nosotros damos amor, si nosotros damos misericordia, claro que después ese amor y esa misericordia viene hacia nosotros. Algunas veces yo me pregunto interiormente y profundamente, porque uno atiende a muchas personas, oye, ya, de repente hay algunos que vienen y te dicen, vaya pota, visita, etcétera, etcétera. Evidentemente, yo sé que está pasando por una situación negativa, difícil, y entonces yo tampoco no voy a comenzar, ¿verdad?, a entrar demasiado, ¿verdad?, en los detalles, pero en el fondo, queridos amigos, es porque nosotros también no supimos hacer ese rol que nos corresponde. Quiere decir que nosotros también, evidentemente, todos tenemos nuestras equivocaciones, ¿verdad?
Y entonces las consecuencias de nuestras acciones, queridos amigos, es lo que muchas veces en contra. O sea, nos faltó algo, nos faltó pedagogía, porque el entender y el saber no quiere decir, queridos amigos, que tenemos todas esas cualidades y capacidades para llevar adelante a la práctica esa misericordia o ese amor o ese juicio o ese perdón. Algunas veces somos duros, algunas veces nos cuesta, queridos amigos. Pero eso no es para desanimarse también, ¿verdad? Porque el Señor nos da la posibilidad de darle fuerza. Fuerza. Porque siempre hay tiempo, queridos amigos, para ese cambio. Estamos en el tiempo de Cuaresma, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y esto quiere decir que el Señor nos está llamando a una verdadera conversión. Seamos misericordiosos, seamos también, queridos amigos, personas que no condenan, personas que saben perdonar a los demás. Que así sea. Que así sea.